no se inquieten por nada. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versos 6 y 7 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. No conviene olvidar que cuando Pablo anima a los filipenses a que no se inquieten por nada, él está en la cárcel y ellos están llevando su vida de manera normal. Algo debe haber en las personas que aún en situaciones adversas pueden ocuparse de consolar y animar a quienes están en mejores condiciones que ellas. Pablo había aprendido, confiesa, asegura, a estar contento. Filipenses 4:11, a estar contento con lo que tenía. Pero no es que se tratara de una persona conformista, sino por el contrario. En Pablo vemos a quien encontraba en sí mismo lo suficiente para enfrentar la vida. Creo que Pablo había llegado a tal conocimiento gracias a que aprendió a distinguir entre las circunstancias, es decir, los accidentes de tiempo, lugar, modo, etc., y su propia identidad. Una cosa son nuestras circunstancias y otra quiénes somos. Pablo pudo distinguir entre la circunstancia de su prisión física y la libertad que le era propia como ser humano. La cárcel para Pablo era una circunstancia que, por más dolorosa y limitante que resultara, no tenía el poder para definir lo que Pablo sabía de sí mismo, así como lo que sabía de las causas de su prisión y de los recursos con los que, aún estando en la cárcel, seguía contando. Creo lo anterior, por el cuidadoso uso que el apóstol hace de las palabras dirigidas a los filipenses. La Nueva Versión Internacional traduce el término griego merimnao como no se inquieten por nada. Desde luego, no se trata de que los filipenses negaran la realidad de las circunstancias que estaban enfrentando. Pablo se asume preso, se asume solo y reconoce que está en necesidad. Pero de lo que se trata es de no permitir que las circunstancias nos hagan perder el sosiego, el equilibrio integral como personas. ¿Qué tal cosa es lo que significa estar inquieto? En Cristo, quien está en medio de cualquier circunstancia, adquiere la capacidad para verla, analizarla y para tomar decisiones respecto de ella desde fuera de la circunstancia que está viviendo. Puede aproximarse a aquello que está viviendo, sea bueno o malo, sin que lo que enfrenta le despoje de la capacidad para verlo en perspectiva, dimensionándolo a la luz de la fe, pero también a la luz de la eternidad, y no solo por el impacto temporal que lo que se vive representa. En Cristo tenemos la posibilidad de dimensionar en su justa medida las circunstancias que vivimos. Un ejemplo de ello es la declaración paulina que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 al 10. Y por su contundencia aquí prefiero usar la traducción Reina Valera. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
El apóstol Pablo amplía esta convicción en 2 Corintios 6, 7 y siguientes, cuando dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora bien, dicen los que saben que conviene que quien enfrenta una crisis haga dos cosas. La primera de estas dos cosas, que haga un recuento de sus recursos espirituales, afectivos, materiales, económicos, relacionales, etc. Este recuento le permitirá, aseguran, dimensionar, reconocer el tamaño exacto de la circunstancia que está enfrentando. La segunda cosa es ocuparse de adquirir las herramientas necesarias y apropiadas para enfrentar su crisis. Primero, los recursos espirituales, después los emocionales y afectivos, así como los que tienen que ver con las relaciones, las habilidades y las alternativas que necesitamos para seguir adelante y salir airosos de la circunstancia que vivimos. El apóstol Pablo, por su parte, hace un recuento de su debe y de su hacer. Saber dónde está, qué tiene y qué necesita, le lleva a orar con sabiduría, pero también con gratitud. Pide por lo que le hace falta, al mismo tiempo que agradece por lo que tiene. Además, el balance de su propia vida, así como el de la circunstancia que enfrenta, le permite establecer y recuperar sus prioridades. Pablo sabe qué está dispuesto a perder y qué no, lo que nos obliga a una reflexión personal. En la crisis que estamos viviendo, ¿qué estamos dispuestos a perder y qué no queremos perder? Pablo se niega a tirar el niño junto con el agua sucia, es decir, se asegura de no añadir pérdidas y destrucción a la crisis que enfrenta y que ésta ha propiciado ya. Pero, por el contrario, quienes están ante la crisis y se tornan ansiosos, se desmayan, se estresan, se agitan, no pueden conservar el juicio. Es decir, no pueden distinguir ni entre el bien y el mal, ni entre lo que conviene y lo que no conviene, ni entre lo verdadero y lo falso. Sucede tal cosa porque tienen una visión parcializada y por lo tanto deformada de la realidad que están enfrentando. La consecuencia es que pierden el equilibrio. Literalmente se les mueve el piso. Pablo asegura que quien se mantiene en equilibrio descubrirá que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El término usado por Pablo, que se traduce como cuidará, resulta interesante. Se refiere a la guardia militar que protege a un campamento en tiempos de guerra. Primero, la guardia protege no dejando salir lo que no conviene. Los ansiosos, las crisis de afuera, las resuelven adentro. Dicen y hacen lo que no conviene. Dicen y hacen a quien no deben hacer y decir. La paz de Dios, el equilibrio que Dios trae, impide que salga lo que no debe salir. Pero como la guardia de un campamento en riesgo, la paz de Dios también impide que entre al corazón y a la mente de la persona en crisis lo que no conviene. Pensamientos ansiosos, juicios,
determinaciones, acciones animadas por terceros o por las circunstancias que se está viviendo. Toda crisis, hermanas y hermanos, representa la oportunidad de volvernos a Dios y también la oportunidad de reencontrarnos con nuestro verdadero yo, con quienes somos, y somos imagen y semejanza de Dios. Es por lo tanto una oportunidad de purificación, de alivio de las cargas que nos limitan y que nos deforman. Las crisis representan tal oportunidad porque nos recuerdan que la vida es mucho más que las circunstancias que enfrentamos. Estas circunstancias pasarán, mientras que nosotros seguiremos adelante. Las crisis que enfrentamos nos recuerdan que nosotros somos más que las circunstancias que vivimos, pues las circunstancias que vivimos, las crisis que enfrentamos, nos afectan, sí, pero no tienen el poder para definirnos a nosotros como personas ni lo que será nuestra vida en Cristo. En Cristo podemos ir más allá de nuestra circunstancia y estar quietos en cualquier situación que estemos viviendo. Tal la exhortación contenida en Salmos 46:10, cuando nuestro Señor dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y a esto los animo, a esto los convoco, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones.